La casa del gallo de viento. En lo más alto de la colina del Albaicín se ven unas ruinas. El Albaicín es la parte más elevada de Granada. Allí existió un palacio real. Fue construido poco después de la conquista árabe de España. Hoy ya no es un palacio. Se ha convertido en una humilde fábrica. El lugar está tan olvidado que me costó encontrarlo, incluso con la ayuda de Mateo Jiménez. Mateo era sagaz y además presumía de saberlo todo. Aún así, tardamos en descubrir el edificio. Ese lugar conserva un nombre antiguo. Se ha mantenido durante muchos siglos. Lo llaman la Casa del Gallo de Viento. El nombre viene de una figura de bronce. Esa figura estaba colocada sobre una torre. Representaba a un guerrero a caballo. El guerrero llevaba una lanza. También llevaba una daga. La figura giraba con el viento. Funcionaba como una veleta. Debajo tenía una inscripción en árabe. Traducida al castellano decía lo siguiente: dice el sabio Abenabuz que así se defiende el andaluz. Según las crónicas moriscas, Abenabuz fue un capitán. Formaba parte del ejército invasor de Tarik. Tarik lo dejó como alcaide de Granada. Se cree que él colocó esa figura guerrera. Quería recordar algo importante. Quería advertir a los habitantes musulmanes. Granada estaba rodeada de enemigos. Por eso debían vivir siempre vigilantes. Debían estar preparados para defenderse. También debían estar listos para salir al campo de batalla. Sin embargo, las tradiciones cuentan otra historia. Es una historia muy distinta. Hablan también de Abenabuz y hablan de su palacio. Según esas historias, la figura de bronce no era solo una veleta. Era un talismán poderoso. Durante mucho tiempo tuvo virtudes mágicas, pero con los siglos perdió su poder. Entonces se convirtió en una simple veleta. La siguiente leyenda explica el origen de la Casa del Gallo de Viento. Leyenda del astrólogo árabe. En tiempos antiguos, hace muchos siglos, había un rey moro llamado Abenabuz. Gobernaba el reino de Granada. Había sido guerrero en su juventud. Había vivido entre pillajes y batallas. Pero ya estaba débil y lleno de achaques. Ahora solo quería tranquilidad. Quería vivir en paz con sus enemigos. Quería dormir sobre sus laureles. Quería disfrutar, por fin, de los territorios que había conquistado. Sin embargo, la calma no llegó. Algunos príncipes jóvenes querían pelear. Esos príncipes querían renombre. También querían pedirle cuentas por antiguas usurpaciones. Varias tierras lejanas del reino se sublevaron. Se sintieron fuertes cuando lo vieron envejecido. Incluso amenazaron con atacarlo en su propia capital. Granada además tenía un problema. Granada estaba rodeada de montañas abruptas. Esas montañas ocultaban la llegada del enemigo. Abenabuz vivía siempre en alarma. Abenabuz vivía siempre vigilante. No sabía por dónde empezaría el ataque. El rey levantó atalayes en los montes.
El rey colocó guardias en los pasos. Les dio órdenes estrictas. De noche debían encender hogueras. De día debían levantar humaredas. Debían avisar si veían al enemigo. Aún así, sus rivales eran astutos. Burlaban las precauciones. Aparecían por desfiladeros ocultos. Saqueaban el país casi en las narices del rey. Luego se retiraban con botín y prisioneros. Un día llegó a la corte un médico árabe muy anciano. Su barba blanca le llegaba a la cintura. A pesar de su edad, había caminado desde Egipto hasta Granada. Solo se ayudaba con un báculo. El báculo estaba cubierto de signos extraños. Venía rodeado de fama. Se llamaba Ibrahim ibn Abu Ajib. Se decía que era casi contemporáneo de Mahoma. Decían que era hijo de Abu Ajib. Abu Ajib, según la historia, había sido compañero del profeta. También se decía otra cosa. Se decía que Ibrahim conocía el secreto de prolongar la vida. Por eso, afirmaban, había llegado a más de 200 años. Pero había descubierto el secreto demasiado tarde. Solo consiguió alargar sus canas y sus arrugas. El rey lo recibió con honores. Abenabuz era un rey viejo. Como muchos reyes viejos, empezó a tener debilidad por los médicos. Quiso alojarlo en el palacio. Pero Ibrahim prefirió una cueva. Esa cueva estaba en la falda de la colina que dominaba Granada. Era la misma colina donde más tarde estaría la Alhambra. Ibrahim mandó ensanchar la cueva. La convirtió en un salón amplio. En el techo abrió un hueco circular. Parecía un pozo. Por ese hueco miraba el firmamento. Podía observar las estrellas incluso de día. También cubrió las paredes con símbolos. Puso jeroglíficos egipcios. Puso figuras cabalísticas. Pintó constelaciones. Además llenó la vivienda de instrumentos especiales. Los hicieron los mejores artesanos de Granada. Pero sus propiedades secretas solo las conocía Ibrahim. Muy pronto Ibrahim fue el consejero favorito del rey. Abenabuz lo consultaba en cada tribulación. Un día el rey se quejaba. Se quejaba de la injusticia de sus vecinos. Se quejaba de la vigilancia constante. Se quejaba de sus invasiones. Cuando terminó, Ibrahim guardó silencio un momento. Después habló. Dijo, sabe, oh rey, que en Egipto vi una gran maravilla. Dijo que le inventó una sacerdotisa pagana en tiempos antiguos. Contó que en una montaña sobre el valle del Nilo había una figura de bronce. La figura mostraba un carnero. Encima del carnero había un gallo. Ambos giraban sobre un eje. Cuando el país corría peligro, el carnero señalaba el rumbo del enemigo. Entonces el gallo cantaba. Así la ciudad se preparaba. Así conocían por dónde venía el ataque. Abenabuz se emocionó. Exclamó, ¡qué tesoro sería para mí un carnero así! Exclamó, y un gallo que cantase cuando llegara el peligro. Exclamó, ¡qué tranquilo dormiría en mi torre con esos centinelas! Ibrahim dejó que el rey terminara. Luego continuó.
Ibrahim explicó que tras la conquista de Egipto se quedó con sacerdotes ancianos. Estudió sus ritos. Estudió sus ceremonias. Quería aprender ciencia oculta. En una conversación, un sacerdote le señaló las pirámides. Le dijo que la mayor ciencia estaba dentro. Le habló de una cámara sepulcral. Le habló de una momia. Le habló de un libro enterrado con ella. Ese libro era el libro de la sabiduría. Ese libro, dijo, contenía secretos del arte mágico. El sacerdote le contó otra historia. Le dijo que el libro se le dio a Adán tras su caída. Le dijo que pasó de generación en generación. Le dijo que llegó al rey Salomón. Le dijo que Salomón lo usó para construir el templo de Jerusalén. Luego añadió que solo Dios sabía cómo llegó a las pirámides. Ibrahim dijo que su corazón ardió. Ibrahim dijo que quiso poseer ese libro. Ibrahim dijo que tenía soldados y trabajadores. Empezó a abrir un camino en la pirámide. Trabajó mucho tiempo. Al fin encontró un pasadizo interior. Siguió ese pasadizo. Se perdió en un laberinto. Llegó al corazón de la pirámide. Allí vio la cámara mortuoria. Allí estaba la momia del gran sacerdote. Ibrahim rompió el ataúd exterior. Deshizo vendas y envolturas. Al fin halló el libro. Lo tomó con mano temblorosa. Salió deprisa. Dejó la momia en su sepulcro oscuro. Dijo que la dejó esperando el día del juicio. Abenabuz se impacientó. Dijo: hijo de Abu Ajib, tú has visto maravillas. Dijo: pero ¿de qué me sirve ese libro? Ibrahim respondió: vas a saberlo, oh rey. Dijo que estudió el libro. Dijo que aprendió artes mágicas. Dijo que contaba con la ayuda de un genio. Dijo que conocía el secreto del talismán egipcio. Dijo que podía hacer uno igual. Dijo que incluso podría hacerlo mejor. Abenabuz suplicó. Dijo: necesito ese talismán más que todas mis atalayas. Dijo: dámelo y dispón de mi tesoro. Ibrahim se puso a trabajar de inmediato. Ibrahim levantó una gran torre. La levantó en lo alto del Palacio Real. El Palacio Real estaba en la colina del Albaicín. Dijo que usó piedras traídas de Egipto. Dijo que venían de una pirámide. En la cima de la torre construyó una sala circular. La sala tenía ventanas hacia todos los puntos. Delante de cada ventana puso una mesa. En cada mesa colocó figuras de madera. Eran pequeños ejércitos como en un tablero. Cada mesa representaba un territorio. Cada mesa incluía la figura del soberano de esa dirección. En cada mesa había una lanza diminuta. Era del tamaño de un punzón. En la mesa también había signos grabados. Eran caracteres antiguos. La sala se cerraba con una puerta de bronce. La cerradura era de acero. La llave la guardaba el rey. En la parte más alta de la torre, Ibrahim puso otra figura de bronce. Era un jinete moro a caballo. Giraba sobre un eje. Llevaba un escudo.
Llevaba una lanza. Le caminaba a la ciudad. Parecía custodiarla. Pero si se acercaba un enemigo, el jinete giraba. Entonces señalaba esa dirección. También bajaba la lanza como si atacara. Cuando el talismán estuvo listo, el rey quiso probarlo. Ya casi deseaba una invasión. Cierta mañana, el centinela dio aviso. Dijo que el jinete señalaba hacia la sierra de Elvira. Dijo que la lanza apuntaba al paso de Lope. Abenabuz ordenó alarmar a Granada. Ordenó tocar a armas. Ordenó poner a los guerreros en defensa. Ibrahim lo detuvo. Dijo: «Oh rey, no alarmes la ciudad». Dijo: «No necesito fuerzas para librarte». Dijo: «Ordena que se retiren los servidores». Dijo: «Subamos solos al salón secreto». El rey subió la escalera. Se apoyó en el brazo del anciano Ibrahim. Abrieron la puerta de bronce. Entraron. La ventana hacia el paso de Lope estaba abierta. Ibrahim dijo: «Por ahí viene el peligro». Le dijo: «Acércate y mira la mesa». Abenabuz se acercó. Vio las figuras moverse. Vio caballos encabritarse. Vio guerreros agitar armas. Oyó un sonido tenue. Oyó tambores lejanos. Oyó trompetas débiles. Oyó choques de armas. Pero todo era casi imperceptible. Era como el zumbido de mosquitos en verano. Ibrahim dijo: «Tus enemigos están en el campo». Dijo: «Cruzan el paso de Lope». Luego explicó la lanza. Dijo: «Si golpeas con el asta, provocarás pánico». Dijo: «Si pinchas con la punta, habrá sangre». El rey se puso pálido. Temblaba. Tomó la lanza. Se acercó con vacilación. Exclamó: «Creo que va a correr sangre». Hirió algunas figuras con la punta. Tocó otras con el asta. Unas cayeron como muertas. Otras se volvieron unas contra otras. Se enredaron en una pelea confusa. La pelea pareció igualada. Ibrahim tuvo que contenerlo. Ibrahim evitó que exterminara a todos. Luego el rey envió exploradores. Los exploradores confirmaron lo ocurrido. Un ejército cristiano había avanzado hasta casi Granada. Allí se dividió de pronto. Se atacaron entre sí. Hubo carnicería. Después se retiraron. Abenabuz enloqueció de alegría. Dijo: «Al fin viviré tranquilo». Dijo: «Tendré a mis enemigos bajo mi poder». Luego quiso premiar a Ibrahim. Ibrahim respondió con humildad. Dijo que un filósofo viejo necesita poco. Dijo que solo quería medios para arreglar su cueva. El rey aceptó. Ordenó al tesorero pagar lo necesario. Entonces Ibrahim amplió la cueva. Abrió habitaciones nuevas en la roca. Las unió al salón astrológico. Las llenó de divanes. Las llenó de tapices de Damasco. Dijo: «Soy viejo». Dijo: «No puedo dormir sobre piedra». Dijo: «Estas paredes húmedas deben tapizarse». Ibrahim también mandó construir baños.
Los llenó de perfumes. Los llenó de aceites aromáticos. Dijo, el baño devuelve flexibilidad. Dijo, el baño enfría la rigidez de la edad. Colgó lámparas de plata y cristal. Las llenó con un aceite especial. Ese aceite ardía siempre. Esa luz era suave. Era como el día, pero sin calor. El tesorero se quejó. Decía que las sumas eran enormes. Llevó su protesta al rey. El rey encogió los hombros. Dijo, ten paciencia. Dijo, todo tiene fin. Y tuvo razón. La vivienda quedó terminada. Era un palacio subterráneo. Ibrahim dijo que ya estaba contento. Dijo que se encerraría a estudiar. Luego pidió una última cosa. Dijo que quería bailarines. El tesorero se sorprendió. Ibrahim repitió, sí, bailarinas. Dijo que bastaban pocas. Dijo que era viejo. Dijo que era filósofo. Dijo que era hombre sencillo. Luego añadió lo esencial. Dijo que fueran jóvenes y hermosas. Dijo que mirar juventud reanima la vejez. Mientras Ibrahim vivía cómodo bajo tierra, el rey jugaba a la guerra desde su torre. El rey destruía ejércitos de madera. Era su diversión favorita. Se burló muchas veces de sus enemigos. Quería provocarlos. Pero los enemigos aprendieron. Se volvieron prudentes. Dejaron de invadirlo. Durante meses, el jinete de bronce no se movió. La lanza apuntaba al cielo. El rey empezó a aburrirse. Su carácter se agrió. La tranquilidad le pesaba. Un día el jinete giró de golpe. Señaló hacia las montañas de Guadix. El rey subió deprisa. Pero la mesa de esa dirección estaba quieta. No se movía ningún guerrero. El rey se sorprendió. Envió caballería a explorar. A los 3 días volvieron. Los exploradores dijeron, no hallamos lanzas. Dijeron, no hallamos corazas. Dijeron, solo hallamos a una joven cristiana. Dijeron que era de hermosura extraordinaria. Dijeron que dormía junto a una fuente. Dijeron que la trajeron cautiva. Aben-Abú se iluminó. Ordenó llevarla ante él. La joven iba vestida con lujo hispanogoto. Sus trenzas negras llevaban perlas. Llevaba joyas en la frente. Llevaba una cadena de oro. Al final colgaba una lira de plata. Sus ojos oscuros encendieron al viejo rey. El rey perdió la cabeza. Aben-Abú preguntó, ¿quién eres? Preguntó, ¿cómo te llamas? Ella respondió que era hija de un príncipe cristiano. Dijo que su padre había perdido su reino. Dijo que sus ejércitos habían sido destruidos como por magia. Ibrahim interrumpió. Dijo, cuidado, oh rey. Dijo que esa joven parecía hechicera del norte. Dijo que adivinaba maleficios en sus ojos. Dijo que el talismán señalaba a ese enemigo. El rey se rió.
Dijo que Ibrahim no entendía de mujeres. Dijo que él sí. Dijo que no veía nada maléfico. Dijo que solo veía belleza. Ibrahim insistió. Pidió la cautiva como recompensa. Dijo que quería que tocara la lira en su retiro. Dijo que así descansaría su mente. Aben Abu se enfadó. Dijo, más mujeres todavía. Dijo que ya tenía bailarinas. Ibrahim respondió que quería una cantante. El rey explotó. Dijo, vete al diablo con tus peticiones. Dijo que la joven era para él. Los dos viejos se separaron con rencor. Ibrahim volvió a su cueva. Aben Abu se entregó al deseo. El rey compró regalos. Compró sedas. Compró joyas. Compró piedras preciosas. Compró perfumes. Revolvió el zacatín de Granada. Le dio a la cautiva todo lo más caro de Asia y África. Ella lo recibió sin asombro. Parecía acostumbrada a la pompa. Aceptaba los regalos como si fueran un tributo. Incluso parecía disfrutar del gasto. El rey, a pesar de su generosidad, no ganaba su corazón. Ella nunca le mostraba mala cara, pero tampoco le sonreía. Cuando el rey declaraba su pasión, ella respondía tocando la lira. La lira tenía un poder extraño. En cuanto sonaba, el rey caía en sopor. Era un sueño profundo. Al despertar, se sentía ágil. Se sentía renovado para el amor. Eso lo confundía, pero también lo hundía. El rey pasaba los días medio atontado. En Granada, la gente criticaba su comportamiento. Las quejas crecían. El despilfarro indignaba al pueblo. Los peligros aumentaron. El talismán dejó de servir. Hubo una revuelta en la capital. La multitud armada asedió el palacio. Querían la cabeza del rey. Querían la cabeza de la cristiana. El espíritu guerrero del viejo renació. El rey salió con su guardia. Dispersó a los rebeldes. Trajo la rebelión a tiempo. Cuando volvió la calma, buscó a Ibrahim. Ibrahim seguía encerrado. Aben Abu habló con tono conciliador. Dijo, tenías razón. Dijo, dime qué debo hacer. Ibrahim respondió, abandona a la joven. El rey contestó, antes dejaría mi reino. Ibrahim replicó, puedes perder ambos. El rey suplicó de nuevo. Dijo que ya no le importaba el poder. Dijo que solo quería descanso. Dijo que quería un retiro. Dijo que quería huir del mundo. Ibrahim lo miró en silencio. Luego preguntó qué me darías a cambio. El rey dijo que daría cualquier recompensa posible. Ibrahim habló del jardín del Irán. Dijo que era maravilla de la Arabia feliz. El rey dijo que eran cuentos. Ibrahim lo corrigió. Dijo que lo había visto. Entonces contó su historia. Dijo que, de joven, cuidaba a camellos. Dijo que perdió uno en el desierto de Adén.
Dijo que lo buscó varios días. Dijo que se rindió bajo una palmera. Dijo que dormía junto a un pozo casi seco. Al despertar, vio una ciudad. Vio calles y mercados. Vio todo vacío. Vio un palacio. Vio un jardín con fuentes y frutas. Vio todo en silencio. Salió asustado. Al volver la vista, ya no había ciudad. Solo quedaba desierto. Luego encontró a un derviche anciano. El derviche le explicó. Dijo que era el jardín del Irán. Dijo que aparece solo a veces. Dijo que fascina a viajeros. Dijo que se desvanece enseguida. Contó el origen. Dijo que el rey Sadat construyó una ciudad. Dijo que quiso rivalizar con el paraíso del Corán. Dijo que Allah lo castigó por su orgullo. Dijo que la ciudad quedó encantada e invisible. Dijo que a veces se muestra para advertir a los hombres. Ibrahim añadió algo. Dijo que años después regresó con el libro de la sabiduría. Dijo que tomó posesión del palacio encantado. Dijo que un genio guardián obedeció su poder. Dijo que el genio le reveló el secreto del encantamiento. Entonces hizo su oferta. Dijo, puedo construirte un palacio así aquí mismo. Dijo, puedo hacerlo en la colina sobre la ciudad. Aben-Abuz se desesperó de emoción. Pidió el palacio. Ofreció incluso la mitad del reino. Ibrahim fingió modestia. Dijo que pedía solo una recompensa. Dijo, regálame la primera bestia con su carga que entré por el pórtico del palacio. El rey aceptó. Ibrahim comenzó su obra. En la cima de la colina levantó una gran barbacana. La colocó en el centro de una torre. Construyó un vestíbulo exterior. Después hizo el atrio interior. Puso puertas macizas. En la clave del portal grabó una llave enorme. En la clave del arco exterior grabó una mano gigante. Luego pronunció palabras misteriosas. Eran palabras en lengua desconocida. Esos signos eran talismanes. Después Ibrahim se encerró 2 días. Trabajó en encantamientos. Al tercer día subió a la colina. Se quedó allí esta tarde. Luego volvió con el rey. Le dijo, he terminado. Le dijo, la montaña es ahora un paraíso. Le dijo que nadie lo vería desde fuera. Le dijo que solo se vería al cruzar el umbral. Aben-Abuz casi no durmió. Al amanecer montó a caballo. Subió con servidores fieles. A su lado iba la princesa cristiana. Iba en un palafrén blanco. Su vestido brillaba con pedrería. La lira de plata colgaba de su cuello. Ibrahim iba a pie. Se apoyaba en su báculo. El rey quiso ver torres y jardines. No vio nada. Ibrahim le explicó el truco. Le señaló la mano y la llave. Le dijo, esto protege la entrada. Le dijo, mientras la mano no baje y tome la llave, nadie podrá dañarte. El rey estaba embobado. En ese instante, el palafrén de la princesa avanzó.
Entró en el vestíbulo. Llegó al centro de la barbacana. Entonces Ibrahim gritó: «Esta es mi recompensa». Dijo: «Esta es la primera bestia con su carga». Aben Abbas sonrió al principio. Pensó que era una broma. Luego entendió que era en serio. Se puso rojo de furia. Tembló su barba blanca. Dijo: «Tú sabes lo que quise decir». Dijo que le daría una mula. Dijo que la cargaría con tesoros. Dijo que se la quedaría. Pero prohibió tocar a la cautiva. Ibrahim lo despreció. Dijo que no quería oro. Dijo que podía hallar tesoros con el libro de Salomón. Dijo que la palabra real estaba empeñada. Dijo que la princesa era suya por derecho. La princesa miraba con orgullo. Sonreía con desprecio. Veía a dos viejos pelear por su juventud. El rey perdió el control. Insultó a Ibrahim. Le exigió obediencia. Ibrahim se burló. Dijo: «El rey de un montículo quiere mandar al que conoce los secretos de Salomón». Luego dijo: «Quédate con tu paraíso». Dijo: «Yo me reiré de ti bajo tierra». Ibrahim tomó la brida del palafrén. Golpeó el suelo con el báculo. Entonces se hundió en la barbacana. Se hundió con la princesa. La tierra se cerró. No quedó rastro de la abertura. Aben Abbas quedó mudo largo rato. Después ordenó cavar. Mandó 1000 trabajadores con picos y azadones. Cavaron donde desapareció Ibrahim. Fue inútil. La montaña se resistía. Cuando abría un hueco, la tierra se cerraba otra vez. El rey buscó la entrada de la cueva antigua. Tampoco la halló. Donde había caverna, ahora había roca dura. Con la desaparición de Ibrahim, el talismán perdió su virtud. El jinete de bronce quedó fijo. El jinete miraba a la colina. La lanza señalaba el lugar por donde el astrólogo se hundió. Parecía señalar a un enemigo escondido. A veces se oía música dentro de la montaña. A veces se oía una voz femenina. Un día un campesino dio noticia. Dijo que encontró un agujero en la roca. Dijo que entró por él. Dijo que llegó a un salón subterráneo. Dijo que vio al astrólogo en un diván espléndido. Dijo que estaba medio dormido. Dijo que la princesa tocaba la lira. Dijo que la lira lo dominaba. El rey corrió a buscar el agujero. Ya estaba cerrado. Intentó cavar otra vez. No pudo. El encantamiento de la mano y la llave era demasiado fuerte. En la cumbre el lugar siguió seco y pedregoso. El palacio prometido no se veía. La gente lo llamó de dos maneras. Unos lo llamaron la locura del rey. Otros lo llamaron el paraíso de los locos. Sin el talismán, los enemigos regresaron. Los enemigos recordaban las burlas del rey. Invadieron por todas partes. El resto de su vida fue tormento. Hubo alborotos y disturbios. Aben Abbas murió. Fue enterrado. Muchos siglos después se levantó la Alhambra sobre esa colina.
La nueva fortaleza pareció cumplir, en parte, el sueño del jardín del Irán. La barbacana encantada aún existe. Hoy se conoce como la Puerta de la Justicia. Es la entrada principal de la fortaleza. Bajo esa puerta, según la leyenda, sigue el astrólogo. Dicen que sigue dormitando en su salón subterráneo. Dicen que la princesa sigue tocando la lira de plata. Los centinelas, en noches de verano, dicen oír música. La música los vence. La música los adormece. Se quedan dormidos en su puesto. Incluso de día, el sueño parece más fuerte allí. Muchos se sientan en los bancos. Muchos se duermen sin querer. Dicen que todo seguirá así, siglo tras siglo. Dicen que la princesa seguirá cautiva. Dicen que el astrólogo seguirá en su sueño. Dicen que solo cambiará una cosa. Cambiará cuando la mano baje. Cambiará cuando la mano tome la llave. Cambiará cuando se rompa el encantamiento en el día del juicio final. La Torre de las Infantas. Una tarde subía por un barranco estrecho. El barranco estaba lleno de higueras, granados y mirtos. Ese barranco separa la jurisdicción de la Alhambra de la del Generalife. De pronto me sorprendió una vista muy hermosa. Vi una torre morisca. Se levantaba dentro del recinto exterior de la Alhambra. Sobresalía por encima de las copas de los árboles. Además recibía los reflejos rojos del sol que se ponía. En lo alto de la torre había un ajimez solitario. Desde ese ajimez se dominaba el valle. Mientras observaba la ventana, ocurrió algo inesperado. Una joven se asomó al ajimez. Llevaba la cabeza adornada con flores. Aquella joven no parecía una persona del pueblo. No parecía una de las gentes humildes que viven en las torres viejas de la fortaleza. Su aparición fue tan repentina que me hizo recordar los cuentos de hadas. Pensé en las cautivas hermosas de aquellas historias. Mi imaginación se animó todavía más. En ese momento mi guía, Mateo, me dio una explicación. Mateo me dijo que aquella era la Torre de las Infantas. La tradición afirma que allí vivieron las hijas de los reyes moros. Más tarde visité la torre. No suele enseñarse a los extranjeros. Sin embargo, merece mucha atención. El interior se parece a los aposentos del propio palacio. El salón central es elegante. En medio hay una fuente de mármol. Los arcos son altos y ligeros. Las pequeñas cúpulas están delicadamente talladas. Las habitaciones son reducidas, pero muy bien proporcionadas. Sus paredes están llenas de arabescos y estucos labrados. El tiempo y el abandono han causado daños. Aún así, todo conserva un aire noble. Todo parece confirmar la antigua historia. La historia dice que allí vivieron princesas de sangre real. Una vieja mujer llamada Reina Coquina contaba una historia curiosa. Vivía debajo de la escalera de la Alhambra. También asistía a las tertulias nocturnas de Doña Antonia. Esa anciana relataba una tradición fantástica. Hablaba de 3 princesas moriscas. Según su historia, esas princesas estuvieron encerradas en la torre. Su padre era un rey tiránico de Granada.
Ese rey solo les permitía montar a caballo por la noche. Les permitía salir por las montañas. Pero había una prohibición terrible. Nadie debía encontrarlas en el camino. Quien lo hiciera sería castigado con la muerte. La anciana añadía otra cosa. Decía que todavía pueden verse algunas veces. Aparecen en las noches de luna llena. Las princesas cabalgan por las montañas. Eligen siempre lugares solitarios. Montan palafrenes ricamente adornados. Sus vestidos brillan con joyas. Sin embargo, desaparecen enseguida. Basta con que alguien les dirija la palabra. Antes de contar más sobre esas princesas, debo explicar algo. El lector quizá quiera saber quién era la joven que vi en el Ajimez. La respuesta es sencilla. No era ninguna princesa encantada. Supe después quién era. Era una mujer recién casada. Su marido era el ayudante mayor de los inválidos. Era un hombre digno. También era bastante mayor. A pesar de su edad, había decidido casarse. Su esposa era una joven andaluza. Era alegre y vivaz. Ojalá el buen caballero haya sido feliz con su elección. Ojalá haya encontrado paz en la Torre de las Infantas. Ojalá esa torre haya sido para él un refugio seguro. Un refugio más seguro que el que tuvieron las princesas moras. Al menos si creemos la leyenda que voy a contar a continuación.